Sabemos que el tiempo apremia. Vamos a compartir la palabra del Señor. El libro de Hechos, el capítulo 16 y el versículo 29. Quiero comenzar hablando de esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y pueda glorificarse el Señor en la vida. Hechos capítulo 16 y versículo 29. Cuando usted lo encuentre, confirma con un amén y con un gloria a Dios a su nombre. Y lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y toda la hermosa iglesia gloriosa comprada por sangre de Cristo Jesús dice amén. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Amén. Tome el precioso asiento. A su nombre. Estamos en victoria en Cristo Jesús. Aquí todos, la mayoría conocen esta historia, ¿no? ¿Verdad? De Pablo y Silas cuando estaban en las cárceles de Filipo. Ellos estaban allí por predicar la palabra y de repente se encontraron de que tuvieron que ser apresados. Pero nada los detuvo para seguir alabando el nombre del Señor, de lo cual nosotros siempre tenemos que tomar ejemplo de la Biblia, porque Dios nos dejó el manual, la escritura, la palabra, para mirarla, recibirla y practicarla. Y la gloria y la gracia del Señor Jesucristo se manifiesta en nuestra vida. Entonces ellos estaban orando, estaban cantando, y de repente todos sabemos que hubo un gran terremoto en aquel lugar, dice la Biblia. Pero yo quiero hablar de la historia de lo que sucede en la vida del carcelero, de aquella persona que, gloria sea a Dios, estaba custodiándolo a ellos, y de cómo Dios transforma esa persona y después transforma esa familia. Dice, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Es necesaria la luz o no? ¿Y quién es la luz? El Señor Jesús, ¿verdad? Nosotros para todo necesitamos luz. La luz habla de, gloria sea a Dios, una guía. La luz habla de, gloria sea a Dios, un resplandor. La luz habla de el camino que el Señor nos ha trazado a nosotros. Es importante, hermano, gloria sea a Dios, tener la luz de Cristo. En momentos buenos como en malos también. A su nombre. Y dice la palabra, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios no lo salvó solamente por medio de Jesucristo al carcelero o al funcionario, sino que también creyendo él sería salvo la casa. Y cuando hablamos de la casa, estamos hablando de la vida, estamos hablando de la familia. El Señor Jesús, el Dios del cielo, por ahí la gente se acostumbra o mal acostumbra a no creer de que Dios puede salvar su casa, a no creer que Dios puede salvar su familia. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al cielo, al Padre, si no es por mí. Jesús, si usted lee los evangelios, estuvo en la casa, estuvo en la familia,
resucitó una niña. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Resucitó a familiares de amigos. Y Dios hizo milagros para que esa familia sea y siga completada en la presencia del Señor. Y Dios de misteriosa manera trabaja. Yo siempre digo, nunca pretendí salvarme solo, sino salvar a otros también. No yo, sino el poder de Dios en mí. Y realmente ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron ¿qué? La palabra del Señor. A él y a todos los que estaban en su casa. ¿Se entiende ahí o no? A su nombre. ¿Quién vive? ¿Y qué más dice? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos a su nombre. ¿Quién vive? Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Qué hermosa historia, ¿verdad? ¿Quién vive? ¿Se acuerda la mujer samaritana cuando tuvo un encuentro con Jesús? Ella no se quedó con que tuvo un encuentro con Jesús. Dice que dejó sus cántaros y entró a la ciudad. Y media ciudad se convirtió a Cristo. La otra media ciudad salió a buscar de Cristo y también esa ciudad completa se convirtió al Evangelio. ¿Cuántos días tuvo Jesús ahí? 3 días, ¿verdad? Y en esos 3 días el Señor ganó una ciudad. El Señor Jesús no quiere que yo sea salvo solo, sino que sea salvo a toda mi casa. Y de esta historia hay muchas historias en la Biblia donde lo cual el Señor salvó la familia. Josué dijo, yo y mis perros serviremos al Señor. ¿Qué dijo? Yo y mi casa. Pero antes de decirle de eso, le dijo, ustedes escojan a quién seguir. Ustedes escojan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Serviremos, habla de seguir al Señor. Seguir al Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto le gusta seguir al Señor? ¿Quién vive? No hay que quedarse ni detenerse en la prueba, ni mucho menos en la bendición. Porque ahí está el peligro. En los dos lados está el peligro. Cuando somos muy bendecidos de dejar del Señor, de dejarnos, apartarnos del Señor, o cuando estamos en prueba, separarnos del Señor también. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado alrededor que usted ha visto que cuando hay prueba la gente reserta y cuando hay bendición la gente se olvida? A su nombre. Pero usted los demás no tiene que reírse. Siempre me enseñó mi pastor, usted tiene que aprender. ¿Sí o no? Si ellos se quedan, bueno, que se queden ellos, yo sigo. Si ellos se apartan, que se aparten ellos, yo sigo al Señor. Y de esto cuenta la historia de que yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando dice servir, está hablando de servicio. Está hablando de alabar el nombre del Señor. ¿Cuál de la otra historia hay también? Gloria sea a Dios. La historia de Zaqueo, ¿se acuerda? Capítulo 19 de Lucas. Vamos a buscarlo ahí. Dice la palabra que, gloria sea a Dios, Zaqueo era un jefe de los publicanos. Capítulo 19 de Lucas. ¿Lo tiene? Cuando lo encuentre, miren el proyector también. A su nombre sea la gloria. ¿Quién vive? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Voy a leer el versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón, llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, que habla de una alta autoridad, dice que procuraba ver quién era Jesús,
pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y también dice, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Qué lindo es querer conocer a Jesús y querer buscar a Jesús. No por lo que Jesús nos puede dar, sino por lo que Jesús es. A su nombre, quien vive. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y qué más dice? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, ahí me quedé, ¿verdad? ¿Qué dice? Mirando hacia abajo, mirando hacia arriba, le dijo, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. El Señor quiere habitar ¿dónde? En nuestra casa, ¿verdad? En nuestra vida quiere habitar el Señor. A su nombre. Esta es la segunda historia que estoy contando de lo que recién comenzamos a hablar. Y después dice que entonces él descendió, ¿qué? Deprisa, y le recibió. Wow, qué tremendo. A su nombre. Era rico, era jefe, tenía posesiones, tenía dinero, recursos, pero estaba vacío del Señor. Como muchos de nosotros, ¿verdad? Que cuando llegamos a Cristo estábamos vacíos. A su nombre. ¿Quién vive? Hermano, ¿y qué dice? Que él descendió deprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Claro, era pecador, pero hasta ahí era pecador, porque ahora sigue esta historia. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué lindo es cuando el Señor llega a una vida, llega a una casa, ¿sí o no? No solamente llega la redención, el perdón, sino la bendición de Dios. Hermano, si nos damos cuenta un poquito, gloria sea a Dios, esta hermosa palabra que nos está hablando el Señor en esta hora, dice que Él le recibió gozoso, dice que, gloria sea a Dios, Él se puso en pie luego en su casa y ya de su riqueza le dio la mitad a los pobres. Y después, no solamente, muchos por ahí dicen que Él era una persona muy defraudadora, pero también déjame decirte que una persona que haya defraudado mucho, no creo también darle de su recurso bien ganado, merecido, 4 veces más. Puede ser que da una ayuda, pero no 4 veces. Pero fue tanta la convicción del pecado en él, que él dijo, yo si tengo que pagarle a alguien, lo voy a dar cuadriplicado. A su nombre. Pero no era de una mala persona, sino que él tenía de lo suyo también. Se dice en la historia que él tenía no solamente, gloria sea a Dios, posesiones, sino que era dueño de muchas posesiones y era jefe de aquello que también sustraían de los recursos, ¿no?, materiales. Pero qué lindo es cuando el Señor entra a una vida, porque Él cambia el corazón, Él cambia la vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nos damos cuenta que por más riqueza, cosas materiales que tengamos, no nos sirve de nada si no tenemos a Cristo. Entonces él ya no necesitaba tener tanta riqueza, la quería compartir, la quería repartir. Y es lo que tenemos nosotros hoy, ¿no? La riqueza del Señor, que hay que compartir y hay que repartir. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. Todo lo que tenemos a Cristo en nuestros corazones no nos podemos quedar callados. Tenemos que testificar del amor de Jesucristo.
¿Y qué más dice la palabra? Y gloria sea a Dios, Jesús le dijo, hoy ha venido, ¿qué? La salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, de la descendencia del pueblo del Señor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando dice casa, dice una familia, dice un hogar, una nación, una iglesia. A su nombre. Dios quiere que todos sean salvos. Yo ayer hablaba en la cárcel, ¿no? De Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que Dios vino a traer, vida eterna. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios vino a traer salvación y vida eterna. Salvación porque somos salvos y la vida eterna es para gozar con Él allá, ¿no? A su nombre, quien vive, gloria sea al Señor. ¿Estamos hasta ahí o no? El libro de Génesis, capítulo 6. Voy a leer un poquito. Génesis habla de la maldad del hombre y donde el Señor habla a Noé porque lo vio recto, lo vio ordenado, lo vio una persona noble y dice que, gloria sea a Dios, el capítulo 6 habla de la maldad de los hombres. Y el Señor, bueno, dice, yo no voy a contender con la gente está desobedeciendo mucho, son muy rebeldes. Es más, dice el Señor en el versículo 6 que Él se arrepintió. Capítulo 6, verso 6 dice que Él se arrepintió de haber hecho al hombre por tanta maldad que había en la tierra. Entonces lo llama a Noé y le dice, tenés que hacer un arca, tenés que proyectar esto, hacer esto, porque yo voy a mandar un diluvio. Pero quiero que entre tú y tu casa, tus 3 hijos, tus nueras, tu esposa y tu persona. Dios no lo dejó a Noé sin esposa y sin hijo. A todos los metió en el arca de la salvación. A su nombre, quien vive. Por eso debemos seguir confiando y debemos seguir luchando en oración para que el Señor obre y se glorifique. A su nombre, quien vive. Dice el versículo 13 que el Señor le dijo, pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hace un arca de madera de gofer, ¿y qué más dice? Y harás un aposento entre el arca y la que fatearás con brea por dentro y por fuera. Y bueno, gloria sea a Dios, lo parafraseo un poquito, me pondrá a la ventana y todo eso. Y he aquí el versículo 17, que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Por eso nosotros tenemos que escapar de lo que se viene al mundo, de lo que se viene a la tierra. Yo sé que Dios está haciendo una obra linda en muchos lugares porque quiere salvar lo que está perdido. A su nombre. Y dice que, gloria sea a Dios, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. Tú, ¿lo lee conmigo o no? 18, tú, tu perro. A ver, no, la mujer no. Tú, tus hijos, ¿y qué más dice?
No dice tus mujeres, sino dice tus mujeres, no, porque hay algunos que... ¿Y qué dice? Y tu mujer y las mujeres de quién? De tus hijos contigo. Y de todo lo que, bueno, ahí, gloria sea a Dios, habla de la especie, de las aves, de los reptiles, de los animalitos, de los que tienen que entrar. Y vamos al 7. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto, ¿qué? Justo delante de mí en esta generación. Wow, tremendo, ¿no? A su nombre. Que Dios nos ayude a ser obediente, ordenado, recto, para que Él se complazca en nuestra vida. Realmente hoy leía esta palabra y meditaba, ¿no? Y yo digo, Señor, qué tremendo, porque después de haber hecho tanto con el hombre mismo se autodestruyó. Dice que, gloria sea a Dios, se desordenó todo y por eso el Señor dispuso en su corazón, así como había creado al hombre, también destruirlo. Y en este caso Dios, hoy, por la gracia de Jesús, nos dio una oportunidad, ¿no? El capítulo 17 de San Juan dice algo lindo. Y el versículo 3, yo ya lo he leído. Usted lo debe saber de memoria. 17:3 de San Juan, el cuarto evangelio de Jesús, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y eso es lo que Dios necesita a través de Jesucristo. Que cada uno de nosotros podamos conocerle a Él y buscar de la presencia de Él. Vio que hay gente que a veces tiene oportunidades, montones de buscar de Cristo, ¿sí o no? ¿Sí o no? De correr a los pies de Dios, toda la comodidad del mundo, y sin embargo, no busca de Cristo. El tema es cuando se está muriendo, ahí busca de Cristo. Ahí quieren que todos oren por Él. O por ella, a su nombre. ¿Quién vive? Ahí se acuerdan de Gastón, de María, y dicen, ¿podés venir a orar? Pues se está muriendo. Bueno, vamos a orar, la resucita el Señor. Creemos por fe que va a congregar, buscar de Cristo, mantener esa salvación, pero vemos que después de un poquito se ladea. A su nombre. Por eso usted cuide su lugar. El diablo se va a levantar, el diablo va a oponerse, pero hay que defenderse en el nombre de Jesús. A su nombre. Hay que cuidar el puesto que Dios nos ha dado. El grado honorífico. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. Si un carcelero que no era nada, la cárcel tembló y vio, sintió el poder de Dios y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aceptar a Cristo en el corazón, y Dios salvó él y toda su casa. Si Zaqueo, que no le faltaba recurso, era rico, lo dice la palabra, pero estaba vacío del Señor, corrió a un árbol, se subió arriba para ver quién era Jesús. Jesús lo miró a él, lo llamó y él descendió a prisa y entraron en su casa. A su nombre, a buscar del poder de Dios. Si Noé, que estaba entre medio de todo ese gentío, de toda esa perversidad de generaciones, si usted lee el capítulo 18 de Génesis se va a dar cuenta que el Señor también le llama a Abraham y le dijo, voy a destruir Sodoma y voy a destruir Gomorra. Y le dice, Señor, si hay 50 justos, ¿no la destruirá? No, no la voy a destruir, pero no hay. Si hay 45, pero no hay. Si hay 40, pero no hay. Si hay... A su nombre. ¿Quién vive? Y dice que el Señor salvó al justo y lo sacó con toda su casa. Lo único que, bueno, ya sabemos que la mujer miró para atrás. Hay veces que hay mujeres que miran para atrás y hay veces que hay varones. ¿Sí o no? Hay varones que miran para atrás. Le gusta el mundo, los placeres y los deleites.
Y los que están perdiendo, ay, estoy perdiendo mi amistad de poder ir a la iglesia. Y miran para atrás y se convierten ahí en un diablo o en una diabla. A su nombre. Pero nosotros no tenemos tiempo de mirar para atrás. Porque lo que viene va a venir pronto. Y el Señor viene a buscar su iglesia. ¿Usted recuerda los himnos que cantamos? Los himnos que cantamos recién hablaban de la eternidad. Hablaban de la corona. A su nombre. Hablaban de los privilegios que el Señor tiene para la iglesia. A su nombre. Y a nosotros no nos espera una cruz, no nos espera un garrotazo en la cabeza en el cielo. Nos espera el Señor. Nos espera la salvación eterna que el Señor compró por precio de sangre a través de su Hijo Jesucristo. A su nombre. Ya termino. No quiero extenderme mucho. Pero es importante que nosotros entendamos entonces qué pasó ahí. El Señor salvó al justo Lot. Dice que era el único que estaba siendo un poquito obediente. Y era familiar de Abraham. ¿Qué era Lot? ¿Qué era? ¿El refrío? Santo Dios, ay, ay, ay. Realmente nosotros, hermanos, somos privilegiados de tener a Cristo en nuestra vida, en nuestros corazones. Hay un privilegio y es una bendición de Dios. Porque eso no lo puede quitar nadie. ¿Sí o no? A su nombre. Y hermano, dice que el Señor salvó a él. Pero volviendo a Noé, dice que entró él, toda su casa, y después entraron los animalitos. De casal. Machito y hembrita. Entraron al arca. Fueron más inteligentes que la gente. Él les predicó, ¿sí o no? Uno va al hospital, se sana a los enfermos, resucita a los muertos. Esperamos la iglesia. No aparece nunca. Si hay algo que siempre tengo presente y lo he comentado con los hermanos, en la cárcel no esperemos que la gente venga. Nosotros vamos para que ellos tengan salvación. Y en el hospital mucho menos. Siempre nos dijo nuestro pastor, en el trabajo que ustedes hagan no esperen que vayan a su congregación o vengan a esta. Pero sí díganle que ellos donde congreguen escuchen palabra de Dios. A su nombre. No los manden a cualquier lado. Porque también es un suicidio. Porque la gente no le enseñan, no lo instruyen en la palabra y la gente cuando vienen momentos difíciles no sabe cómo combatir. Cuando vienen momentos de bendición la gente se ahoga esa bendición, ahoga la palabra y también se va de la iglesia. A su nombre. ¿Estamos aquí o no? Usted viene a aprender, ¿no? A crecer. Todos venimos a crecer y a aprender. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. Yo me recuerdo que el día que sepultamos a nuestro papá, creo que hasta las 3 de la tarde, lo sepultamos. Y los hermanos de la iglesia, que era pequeña todavía la iglesia, aquí me preguntaron, pastor, hoy va a haber reunión. Y yo no sabía si hacer reunión. Y de repente me salió así. Hicimos reunión ese día. Lloramos, alabamos el nombre del Señor. Dios se glorificó en una hermosa palabra. Y todos contentos. Porque la vida continúa. La vida sigue y nosotros debemos seguir luchando. Debemos seguir peleando. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermanos, nosotros aquí estamos en una guerra, estamos en una batalla. Y todos los días vamos a tener bendición como oposición. Y del mismo ambiente de tu hogar se va a levantar la gente para hacerte la contra. Y para no creer en el poder de Jesucristo. Y para decirte que estás loco, estás loca. Y que esto no es así como dice el pastor. Y el pastor no habla aquí, habla el Señor. Y el Señor tiene toda la autoridad de predicar la palabra. ¿Cuándo dice gloria a Dios? A su nombre. Porque el Señor no quiere que nosotros hagamos un rancho acá, sino que vayamos al cielo. Que tengamos vida eterna. Aleluya. A su nombre. ¿Quién vive? Hay personas que siempre
escuchan la radio y muchas veces le comentan a mi esposa, no a mí no tanto, pero a mi esposa, que es la que más habla por teléfono ahí, que uno cuenta testimonio y eso le enriquece mucho a ellos. Gente que no congrega con nosotros pero escucha la radio, entonces siempre me gusta contar un testimonio acompañado de la palabra. Ayer estaba nuestro hermano Pablo en el culto en la unidad carcelaria. Y nuestro hermano Pablo, bueno, fue mordido por una rata, ¿no? Y bueno, eso trae un virus, ¿no es cierto? Es tipo un microbio, que él estaba aislado y todas esas cosas. Pasó momentos difíciles. Pero él hace mucho tiempo, ya cuestión de un año, le predicó a su familia el Evangelio del Señor. Él no sabe leer, pero él oró por ello y le predicó de Jesús. En un momento muy difícil que ellos estaban, le dijo, busca del Señor. Busquen una iglesia, congreguen. Hasta le dijo al cuñado, el Señor tiene la bendición. Él tiene un trabajo para tu vida. Hoy el cuñado tiene un lavadero. Tiene un trabajo que Dios le dio a su nombre. Y en estos días dice que fue la hermana al hospital. Y la hermana ya creyente con su esposo. Y entró donde él estaba. Le tomó la mano, contaba él, y hizo una oración por él. Y de ese momento él empezó a tener buen ánimo y a salir adelante en la salud. Y gracias a Dios damos, porque ayer estaba de alta. Y él mismo lo contó para la gloria del Señor. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién salva? Y a su nombre. Tenemos un hermano, su nombre es Miguel, quizás está escuchando, y bueno, ayer todo el día estuvo con un dolor de pecho tremendo y él tenía presentimiento que le podía hacer un infarto, un ataque del corazón, y bueno, fue ahí al lugar de enfermería, se llama la cárcel, de ahí lo trajeron de vuelta y él seguía peor y pidió ser asistido a ir al hospital, lo llevaron al hospital, estuvo bastante tiempo, le pusieron una inyección, pero él regresó con eso y estaba en la cama y se sentía muy mal. Él me contó, se sentía muy triste, muy dolorido en el pecho y no sabía si iba a seguir viviendo. Y con los hermanos del pabellón que le invitaron, fue al culto, él es creyente también, y estuvo todo el culto con ese dolor. Y cuando pasó adelante que oramos, él fue libre de ese dolor. Y él mismo lo testificó, que él fue libre, y eso era un ataque espiritual, satánico y diabólico. A su nombre. Por eso nosotros no podemos andar sin sombrero, sin escudo, porque cualquier peste, un resfriado nos agarra. A su nombre. Y nosotros aquí tenemos que estar bien fuertes en el Señor. ¿Quién vive? No quiero comparar nada de lo de Dios, pero en mi vida, a mí me gusta mucho la sopa. A mí si mi señora me dice, te voy a hacer una pizza, la como a la pizza, pero me gusta la sopa. Si hace mucho frío, un guiso de arroz, un puchero, un guiso, una polenta. A mí me gusta comer bien, suculento. En la palabra tenemos que comer bien. Si en la palabra no comemos bien, estamos desnutridos. Si estamos desnutridos, cualquier viento de doctrina nos lleva. Cualquier enemigo nos saca. Hace lo que quiere el diablo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y hermano, y nosotros no tenemos que prohibirnos de buscar del Señor. Nosotros tenemos que ser como Zaqueo, venir deprisa a la casa de Dios, alabar el nombre del Señor, ponernos en la mano del Señor, Dios glorificarse, Él bendecir nuestra vida, porque obedecemos al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, nos decía Raúl el otro día, el cuñado de Carlos, él va a congregar en una iglesia X y nos felicitó, me felicitó, nos felicitó a todos, dejó los saludos, dijo, qué hermosa congregación, qué hermosa bendición. Cómo las alabanzas le llenó el alma a él. Él se fue hasta con el semblante distinto. A su nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? Hasta Víctor, el hermano de nuestro hermano Ariel,
Hasta el semblante le había cambiado. Y nosotros, hermanos, como oradores, como predicadores, como ministros del Señor, sabemos cuando Dios está tocando una vida. La hermana Inés me comentaba que, ¿cómo era el nombre de la hermana? De su hermana Raquel. Teresa le iba a decir. Raquel. Dice que ella vino con problemas de salud, ¿no? Vino muy dolorida, pero no hace un tiempo hace bastante que está con ese problema de salud. Ajá. Y ella vino con dolor ese día, dolor de cuerpo, dijo usted, ¿no? Ajá. Gloria a Dios. Así que se fue, cuando oramos acá se fue el dolor. Fue tremendo, Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Samuel, el papá de Naomi, no sé a quién le estuvo hablando, compañero de trabajo. Juan es el nombre del muchacho. Lo invitó a venir al culto, porque está pasando momentos difíciles. Yo estuve un poquito comunicado con él. Bueno, esperamos que el Señor lo traiga. Y él salió de aquí y le habló allá al hombre. Un milagro hace el Señor. La mamá también hoy preguntando a qué hora era el culto para llegar. Mañana dice que van a estar. ¿No, Naomi? Sí, sí, en nombre de Jesús. Crea que Dios obra. ¿Cómo empezó Dios? Con una persona. Pero Dios no quiere salvar a una sola persona, quiere salvar a toda la familia. Y por eso Dios de misteriosas maneras trabaja. No hay que dejar de orar a Dios. Hay que dejar en las manos de Dios todo asunto para que todo asunto sea glorificado en la presencia del Señor. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién salva? A su nombre. ¿Quiere otro testimonio? No. Tenemos un hermano que nos había pedido un calzado. Nosotros, la verdad, por ahí a veces podemos, a veces no. A veces hasta nos olvidamos de algunas cosas, porque cada uno tiene sus compromisos también, pero ayer daba testimonio de que el calzado el Señor le había provisto. A su nombre. Que no nos hiciéramos problemas porque ya Él tenía calzado, por si nos habíamos olvidado o lo habíamos llevado. Y él no es de acá, es de Concordia, pero ya su familia, que hacía tiempo no podía llegar, ya le compró el calzado y en esta semana iba a estar visitándolo. Así que daba gracias al Señor. Y no hace mucho culto que está, pero Dios está haciendo un cambio. Quiere que le diga más de ese muchacho. Él estaba enojado con Dios. Pero al ir participar en los cultos, el Señor le entró en su corazón. Y Dios ha obrado. Cuando más enojado estaba, más el Señor me bendecía. A su nombre. Hermano, qué lindo es creer en el poder del Señor. Porque cuando creemos en el poder de Dios, Dios se glorifica. Amén o no. Solo amén. Ay, santo. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Y qué más dice? El versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado ¿qué? Tu nombre a los hombres que del mundo, o sea que Dios nos saca del mundo. El Señor nos saca del mundo, ¿no? ¿O sigue con el mundo todavía? Dios nos saca del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos como el mundo. ¿Sí o no? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasan. Y Dios hace todas hechas nuevas. ¿Sí o no? A su nombre. ¿Quién vive? Y por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo para que eso lo suceda a nosotros. Y cambie el Señor nuestra vida. ¿Y qué más dice? Aquella gloria con la que tuve antes que el mundo fuese.
He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado, ¿hay que guardar la palabra o no? Han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, ¿qué? Hay que alimentarse bien de la palabra, ¿eh? Hay que alimentarse. A su nombre. ¿Quién vive? Yo el otro día la retaba a mi señora porque andaba con un problemita de cosas. Le digo, pero vos has orado por muertos, se han levantado, ora por tu vida. Ora por tu vida también. Yo cuando me pasa algo, me pongo la mano acá como nos enseñó nuestro pastor y oro y reprendo. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque si no el enemigo no tiene bajo los pies. Y después cantamos, ¿cómo era? Te tengo pisada. Y él es a veces que no tiene... Él está vencido. Cristo lo venció en la cruz. A su nombre. Y quizás en esos 3 días él hizo fiesta, sacó los bonetes, la piñata, infló globito. Y acá está la mía, lo vencía Jesús. Pero dice que Jesús fue a las partes más bajas y tomó la llave de la muerte y de la vida. Y le quitó la autoridad a Satanás. Por eso Satanás nunca va a llegar hasta donde Dios le permite. Salvo que nosotros estemos a media con Dios. Ahí el enemigo sí nos puede destruir. Pero mientras estemos en la mano del Señor, el enemigo no nos puede hacer nada. Él está vencido y él está derrotado. A su nombre. ¿Quién vive? Cuando Dios habla, la tierra tiembla. Amén. Dice que cuando entró Noé, toda su casa, su familia, los animalitos, el Señor cerró la puerta. Y la puerta que Dios cierra, nadie la abre. Y la puerta que Dios abre, nadie la cierra. Por eso Dios tiene poder, ¿no? Porque qué lindo lo que puso ahí nuestra hermana Priscila. Porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué dice? Has guardado. Búsquelo ahí, siervo. No hay que olvidarse de la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. Y cierra. Dice la Biblia después en el 7 que alguien abrió la puerta del arca. No, ¿verdad? Todos se ahogaron. Lo que Dios habla, la palabra lo cumple. ¿Y qué más dice? Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado, aunque ande medio flojo, no niegue el nombre del Señor. Deje que Dios se glorifique. ¿Sí o no? A su nombre. Yo me acuerdo que a veces entrábamos en nuestro culto con nuestros hermanos, nuestra pastora más que nada en los últimos años, y ella decía, yo me siento media débil, media floja, oren por mí. Y esto era los últimos tiempos. Oren por mí porque yo me siento media floja. Una mujer de fe. Una mujer que no tomaba remedio. Una mujer que no visitaba médico. Pero también se sentía media floja. Y a veces nosotros nos sentimos medio flojos. Pero ¿sabe qué? Ella siempre reflejaba. Después de eso decía, bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Y la palabra de Dios nos levantaba. La palabra de Dios nos fortalecía. La palabra de Dios nos renovaba. Y salíamos llenos de la gloria del Señor. Y de la presencia linda del Espíritu Santo. A su nombre.
Vio que a veces ella cuenta una prédica que nosotros tenemos, que un día fuimos y había como un apagón en la iglesia. Como en esta hora. Ay, algunos. A su nombre sea la gloria. Y de repente el Espíritu Santo descendió ahí. Y empezamos a cantar, a hablar lengua, a danzar, a exaltar el nombre del Señor. Y ella tuvo que salir hasta afuera a alabar a Dios. En el patio andaba la hermana alabando a Dios, otra hablando en lengua, yo allá con la guitarra, Dayana estaba arriba del púlpito. Ay, santa Dios. Glorificando el nombre de Dios. Y habíamos entrado, pero no sé, como en un éxtasis de tristeza, de pereza, de no sé qué había ahí adentro, pero sé que había algo. Pero una vez que empezamos a orar, a reprender, a escuchar la palabra y a cantar, Dios se glorificó de una manera poderosa, hermano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. ¿Quién vive? Dios quiere que seamos obedientes. Y la obediencia trae justa paga del Señor. ¿Y qué más dice? Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado ¿qué? ¿Hay que seguir hablando del Señor? ¿Sí o no? Me contaban los papás de Naomi el otro día que ella habla hasta en la escuela del Señor. ¿Sí, Naomi, no? Aleluya, va a quedar escrito en la... Lleva hasta la Biblia, ¿no? Lleva la Biblia. ¿Le predicaste a la maestra? Santo Dios, aleluya. ¿Cuántos años tiene Naomi? 12 añitos. Con 12 años ya anda predicando la palabra. ¡Wow! ¿Cuánto dice gloria a Dios? A su nombre. Y dice, los papás nos contaban a nosotros gozosos, ¿sí o no, María? Nos contaban gozosos, nos contaban que ella escucha la radio, lee la Biblia, está esperando el día del culto para venir a la casa de Dios. ¿Qué cree que es eso sino el Espíritu Santo? Por eso, hermano, deje que el Espíritu Santo obre en su vida. Porque si no, a veces no entiende ni la palabra. Y lo que hace a veces es enojarse con el pastor. ¿Y qué más dice? Sigue un poquito más. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he... Ay, ay, ay. Siga. ¿Por cuánto has guardado qué? La palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y este pasaje se dice que el Señor está hablando, ¿sabe de qué está hablando el Señor? Del arrebato. De que ya la iglesia va a ser arrebatada cuando el mundo entero está bajo el poder del maligno, que ya venga el anticristo, que ya venga la tribulación. Dice que Dios llevará a la iglesia. A su nombre. ¿Quién vive? Por eso, aunque tengamos poca fuerza, no neguemos el nombre del Señor. Corramos al arca de salvación. Alabemos el nombre del Señor, porque el Señor tendrá su respuesta. Aleluya. Ahí termino. Gloria a Dios. Bueno, cuando pase la tribulación, las angustias, porque nosotros pasamos momentos difíciles, ¿sí o no? Pasamos momentos tristes, difíciles, situaciones diversas, adversas, pero nada va a ser comparable a la tribulación cuando ya Cristo venga a buscar su pueblo, los que va a quedar en la tierra. Yo no me quiero quedar. ¿Cuántos se quieren quedar aquí? Nadie, ¿verdad? ¿Todos queremos irnos con el Señor? Siga un poquito más. Y aquí yo vengo. ¿Cuándo viene el Señor? Dice que pronto, dice ya, ahora. Pronto dice ya, ahora. ¿Y qué más dice? Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes del Señor? Hay que retener. Para que ninguno tome tú. ¿Qué cantábamos hoy? Vio que el Espíritu es el que guía. A su nombre. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno... Ay, yo voy a tomar la corona de Dayana. Ningún problemita, ningún enemigo, ningún diablo, ningún nada nos tome la corona del Señor. A su nombre. Nadie nos tiene que separar del amor del Señor. Angustia, tribulaciones, hambre, pestilencia, mortandad, nada. Ni lo alto, ni lo bajo, ni principado, ni
ni potestad de nada nos separará del amor de Cristo Jesús. Yo he visto, hermano, pero tremendo siervo de Dios, sierva de Dios, pasando tremendas luchas, tribulaciones, y nunca se rindieron. Siempre alabaron el nombre del Señor. Siempre glorificaban el nombre del Señor. ¿Sabe qué me llegó a decir alguien muy cerca de nosotros un día cuando estaba pasando un mal momento que después Cristo lo llevó? Esto ya va a pasar y ya voy a estar con el Señor. Esto ya va a pasar y voy a estar con el Señor. Siempre va a pasar y vamos a estar con el Señor. Para que ninguno tome tu corona. Siga. Al que, ¿estamos leyendo o no? Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré ¿qué? Su nombre, nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y termino. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las, o dice a las. Somos las iglesias del Señor. Una iglesia, una iglesia, una iglesia, una iglesia, una iglesia, una iglesia. Esta es la iglesia del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A su nombre. Vamos a ponernos de pie, denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu palabra. Ayúdame. Ayuda a mi familia. Ayuda a los oyentes de la radio. Tus consejos, tus palabras son verdad. Tu palabra y tu consejo, Señor, no son pesados, no son gravosos. Ayúdanos. Guíanos. Intrúyenos. Y a través de luchas, de pruebas, de dificultades, estamos confiados en ti. Estamos seguros de que tú estás con nosotros. Y no por un rato, sino todos los días. Yo leí alguna historia, Señor, que se resume en una sola: tener la vida eterna, tener la salvación. Hoy ha llegado la salvación. Antes no era Zaqueo, era cuando llegó Jesús. Si Noé no obedecía a Dios, se hubiera ahogado con los demás. Me estaba acordando de la historia de Cornelio, cuando mandó llamar a Pedro. Pedro llegó, le predicó la palabra, le habló del Espíritu Santo, y dice que él y toda su casa fueron bautizados y creyeron en el poder de Dios. Gracias, Señor, porque ninguno de nuestra familia un día va a decir: Gastón nunca me predicó, Gastón nunca me invitó a la iglesia, Gastón ni siquiera me mandó un mensaje. No van a tener excusa, Señor. Hoy hay que correr a tu presencia. Hoy hay que correr a tu casa. ¿Por qué Dios está llegando a la cárcel, a los hospitales, cuando gente se está muriendo? Está más para el otro lado que para acá.
es porque quiere salvar la vida. Es porque quiere salvar lo que estaba perdido. Porque muchos pródigos hay en distintos lugares y Dios los quiere rescatar. Porque han sido sellados por el Espíritu Santo. Señor, ayer estaba este joven que muchas veces quiso salir y no lo dejaban. Y es un conocido, en una oportunidad estuvo aquí con nosotros en la iglesia. Pero el mundo, los placeres, el diablo, Satanás, la gente, lo sacaron de este lugar. Y ayer estaba allí y recibió tu palabra. Hablábamos del Salmo 51, el Salmo del arrepentimiento, el Salmo de la conciliación. Porque ¿qué le vamos a ir a decir? Que Dios te ama nada más. Ya sé que Dios le ama, pero Dios le ama y lo quiere salvar. Dios le ama y le quiere perdonar sus pecados. El cielo no es un chiquero, el cielo es santo. Y nosotros tenemos que buscar la santidad cada día. Hablar de la santidad, del arrepentimiento, de la conciliación. Como hoy mi hermano Ariel me dijo, estoy tranquilo porque mi papá hace un tiempo aceptó a Cristo. Y esa es la paz que como predicadores nosotros debemos tener. Que cuando la gente recibe a Cristo en el corazón, dice que si creemos, seremos salvos. Señor, ¿cuánta gente se va sin salvación de este mundo? Nosotros necesitamos acercarnos a ti. Cada día, Señor, orar, clamar, leer la palabra, interceder, presentar las necesidades. Hay familias que necesitan del Señor Jesús. Padre, yo te doy gracias, porque ayer el joven recibió de ti y lloraba en tu presencia. Y daba gracias porque pudo salir a escuchar la palabra. Señor, yo no sé lo que tú has hecho ayer. Yo no sé lo que tú harás hoy. Pero lo que sí sé que tú nos quieres salvar. Y nunca nadie, porque dice que el Evangelio se va a predicar en el mundo entero, en todo el mundo. Nunca nadie tendrá excusa. Y cuando todo ya se haya cumplido, vendrá el Señor. Hoy se predica por tele, por internet, por radio. Hoy estamos llegando por todos lados para que la gente escuche el Evangelio. Tú que estás escuchando en tu casa, sea hombre, sea mujer, sea joven, busca de Cristo. No le excuse a otro. No le eches la culpa a otro por tus acciones. Corre a los pies de Dios, arrepiéntete y comienza a buscar de Él. No le pongas carga a otro, que Él ya tiene las de Él, o ella tiene las de ella. Ya tenemos demasiado problemas, preocupación y cargas y lucha. Cada uno tiene que correr por la salvación. Ayúdanos, Señor. Quizás está en una cárcel, en un hospital, en una casa, enojado, enojada, por esto, por aquello, quizás la enfermedad. Y bueno, la paga del pecado es muerte. La enfermedad no la pone el Señor la sana la enfermedad. La enfermedad la da el diablo porque hemos pecado contra Dios. Pero el Señor quiere sanarte en esta noche. Dios quiere darte vida nueva. Como decía un hermano el otro día, yo escucho la radio, prendo a las 5 la radio, escucho. Mis compañeros también escuchan la radio. Y el pastor nos predica y nos da el Señor para que tengamos, para que guardemos. Pero es porque quiere salvarnos el Señor. El Señor no nos promete una casa lujosa. Saqueo lo tenía y era infeliz.
El Señor no nos promete vehículos 0 kilómetros. Zaqueo lo tenía y era infeliz. El carcelero estaba a cargo de una cárcel. Y sin embargo, estaba vacío. Y toda su casa aceptó a Cristo. Noé fue salvado del diluvio. Las familias fueron bautizadas. El evangelio fue predicado. Y todos glorificaban al Señor. Padre, ayúdanos a no mirar para otro lado cuando la necesidad está al frente. Danos palabras de consuelo, de esperanza, de fe, de valor. Estamos en la guerra, luchando día a día para mantenernos fiel en integridad y en obediencia a Dios. Espíritu Santo, sálvalos, sánalos, restáuralos, Señor. No los dejes. Por eso felicito a las almas que están trayendo alma a la iglesia. Porque hay gente que si no le puede ayudar de esa manera, a veces no pueden llegar. Lo importante es enseñarle el camino. Ya después, cuando estén más fuertes, ya vendrán solos. Pero debemos poner nuestra parte también. Hay mucha gente. El otro día encontré un joven que a 2 cuadras me vio que era yo y fue a saludarme. Cuando él vino aquí estaba separado de su familia. Después, por cuestiones, quizás se retiró, se fue. Quizás tuvo lo que necesitaba y ya se olvidó del Señor, pero yo bendigo la vida de ese varón. Yo le dije, tenés que volver a Cristo, correr por tu salvación. Y él me abrazaba, me saludaba, me daba besos. Estaba contento por haberme visto a 2 cuadras. Yo ni lo había visto. Pero yo no le dije paño frío. Yo le dije, el Señor te ama y quiere salvarte. Corra a los pies de Dios. Hazte tiempo para el Señor. Dale la gloria a Cristo. Él ha hecho un milagro en tu vida. Y nosotros como predicadores a veces no nos podemos quedar callados. Y tenemos que testificar. Es como a veces Luis dice, nosotros no venimos a perder tiempo acá. Si ustedes salen, se portan bien, van a escuchar la palabra y vuelven a este lugar. Pero no porque Luis sea malo. Luis quiere que sean salvos. Pero también hay reglamentos en la obra de Dios. Hay reglamentos que Dios pone en nuestra vida. Hay orden. Nosotros nos costó ordenarnos. Éramos unos indios. Teníamos plumaje algunos. Pero cuando vino Cristo se glorificó en nuestra vida. Y hoy podemos ser aquellos que trazamos el camino de muchos peregrinos. Señor, restaura. Si hay alguien que está en la droga, en los vicios, en el alcohol, en cuantas cosas por ahí, sálvalo. Tráelo a ti. Señor, cuánta gente sale y no vuelve a su casa. Cuánta gente, Señor, se enferma y muere y no tienen salvación. Ayúdanos. Ayúdanos aquí en la tierra para glorificar y exaltar tu nombre. Ayuda a tu pueblo. Que podamos velar por la humanidad también. Orar por las necesidades. Y no como dice Filipenses, el capítulo 2, que miremos por el del otro también. No por nosotros mismos, sino que miremos el del otro. Miremos para otro lado. Velemos por aquella alma. Gracias por la vida de Nicole. Me puse tan contento cuando la vi caminando. Porque se oró para que Dios haga una obra en esa joven. Quizás los padres no agradecen, pero su tía sí. Quizá la niña sí, que no conoce mucho al Señor, pero sabe de que alguien hizo un milagro en ella. Que no iba a hablar, que no iba a caminar, que iba a quedar ahí, en una cama, que si quedaba con vida iba a quedar mal. Y todo lo que el diablo puede acusar, Dios reviente en bendición. Y Dios ha hecho una obra en esa niña. Quizás esa niña mañana estará allí alabando el nombre del Señor.
No lo sabemos, pero así como ha hecho milagro el Señor en la cárcel. Ayer Marcelo hablaba de su papá, un hombre de avanzada edad, que los médicos no le daban vida, pero él llegó desde aquí, de Paraná, Buenos Aires, oró por su papá, nos pidió oración a nosotros. Y hoy su papá vive. Tenía tracotomía, estaba mal, entubado. Él lloraba por su papá, estaba muy triste, no lo podía ver. Pero Dios permitió todas las cosas. Y hoy es un hermano que entiende mucho de la Biblia y antes no entendía nada. Llegaba a veces del culto, y esto me lo dijo un hermano, y él decía: yo no entendí mucho lo que habló el Señor, el pastor decía, pero hoy entiende la palabra. Y hoy el Señor se ha glorificado en su vida. Y ya le faltan 2 meses para irse a sus pagos, a su lugar. Y dice que a 10 cuadras tiene la iglesia de un amigo que le habló del Señor también. Y van a ir juntos a ese lugar a congregarse. Gracias, Señor. No estoy hablando de un joven, estoy hablando de una persona adulta. Si Dios también ha llevado salvación a una cárcel, a un hospital, ¿qué estamos esperando nosotros? Corramos a los pies de Dios. Corramos la presencia del Señor. Vecino, vecina, busque de Cristo. Creer no alcanza. Es necesario aceptar a Cristo en el corazón para que Él haga una obra. En el nombre de Jesús. Sana, Dios. Pon tu mano, Señor, en la familia, en los hogares. Quizá hay corazón endurecido, pero Dios pone corazón de carne. Saca a Dios corazón de piedra. Él lo cambia. Él pone espíritu recto dentro de nosotros y se glorifica. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú tienes el poder para obrar, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.